¿Sabías que un hombre secuestró un avión, saltó en paracaídas y nunca fue encontrado? Aquí te cuento la historia de D.B. Cooper. El 24 de noviembre de 1971, un hombre llamado D.B. Cooper abordó un vuelo de Portland a Seattle. Durante el vuelo entregó una nota a la azafata. En ella decía que tenía una bomba y pidió $200,000 y un paracaídas. Cooper recibió el dinero y pidió despegar de nuevo. Cuando el avión estaba sobrevolando los bosques de Washington, abrió la puerta trasera y saltó en paracaídas hacia la noche, con el dinero en la mano. A pesar de una intensa búsqueda, nunca se encontraron ni el paracaídas, ni el dinero, ni rastro alguno de D.B. Cooper. Su identidad y su destino siguen siendo un misterio después de más de 50 años. ¿Conocías esta increíble historia de D.B. Cooper? 5 aviones de la Marina despegaban en una misión rutinaria, pero nunca volvieron. Era diciembre de 1945 y estos pilotos experimentados formaban el famoso vuelo 19. De pronto, sus brújulas empezaron a fallar y sus radios solo emitían confusión. Estaban sobrevolando el famoso Triángulo de las Bermudas, un área rodeada de misterios. No sabemos dónde estamos, fue uno de los últimos mensajes de los pilotos. A pesar de intensas búsquedas, ni los aviones ni sus tripulantes fueron hallados jamás. Incluso un avión de rescate enviado a buscarlos también desapareció sin rastro. Hasta hoy, el misterio del vuelo 19 alimenta el enigma del Triángulo de las Bermudas. ¿Qué crees que pasó con el vuelo 19? ¿Mito o misterio sin resolver? ¿Cómo puede alguien desaparecer 15 meses y no recordar nada? Aquí te cuento la increíble historia de Stephen Kubacki. En 1978, Stephen Kubacki, un estudiante universitario, desapareció mientras esquiaba cerca del lago Michigan, en una zona conocida como el Triángulo de los Grandes Lagos. Solo quedaron sus huellas en la nieve. Y luego nada. Increíblemente, 15 meses después, Stephen fue encontrado en un campo a cientos de kilómetros de donde había desaparecido. Estaba confundido, usando ropa que no era suya y sin recordar nada de lo que había sucedido. Stephen no tenía heridas, pero tampoco tenía idea de lo que había pasado en esos 15 meses. Hasta hoy, su desaparición en el Triángulo de los Grandes Lagos sigue siendo un misterio, dejando preguntas que nunca se respondieron. ¿Crees que el Triángulo de los Grandes Lagos guarda secretos desconocidos? Aquí te cuento sobre Agustín Layton, un banquero chileno que desapareció misteriosamente en 1985. Recibió una llamada extraña, salió sin dar explicaciones y no volvió. Al día siguiente descubrieron que faltaba una gran suma de dinero de la bóveda. Días después, su coche fue encontrado abandonado en una carretera desierta. Su desaparición fue noticia nacional y los rumores no tardaron en aparecer. Algunos decían que había escapado, otros que fue secuestrado. Su familia nunca perdió la esperanza de que volviera. El caso de Agustín quedó como sin resolver, un misterio sin respuesta. ¿Conocías esta historia? ¿Qué crees que le pasó a Agustín Layton? ¿Cómo desaparece una famosa autora sin dejar rastro? Aquí te cuento el misterioso caso de Barbara Newhall Follett. Barbara fue una prodigio de la literatura. A los 12 años publicó su primera novela y se convirtió en una estrella de las letras en los años 20. Pero la fama y el éxito no fueron suficientes. Su vida estuvo llena de dificultades, incluyendo una complicada relación con su esposo. En 1939, tras una discusión, Bárbara salió de su casa y nunca volvió. No dejó notas ni rastro. Simplemente desapareció. A pesar de los esfuerzos de su familia y la policía, su paradero sigue siendo un misterio absoluto. ¿Qué crees que pasó con Bárbara? ¿Desapareció voluntariamente o algo más sucedió? Este joven de 19 años desapareció. Y lo que pasó te dejará sin palabras. Su nombre era Brandon Swanson. Una noche de 2008, chocó su coche en un camino rural en Minnesota. Llamó a sus padres para pedir ayuda, manteniéndose en la línea mientras ellos intentaban llegar a él. Caminando en la oscuridad, Brandon describía su ubicación, hasta que de repente se escuchó un grito. ¡Oh, Dios mío! La llamada se cortó y Brandon jamás volvió a responder. La policía y su familia buscaron durante semanas, recorriendo cada rincón, pero no encontraron ni su teléfono ni su mochila. Nada.
El caso de Brandon se convirtió en un misterio, uno que nadie ha logrado resolver hasta hoy. A pesar de los esfuerzos, su paradero sigue siendo desconocido. ¿Tú conocías el caso de Brandon Swanson? ¿Qué crees que le sucedió? ¿Podrías sobrevivir sola en el océano? Aquí te cuento la increíble historia de Terry Jo Duperrault. En 1961, la familia Duperrault disfrutaba unas vacaciones en un yate en las Bahamas. Pero una noche, todo cambió. Terry Jo, de solo 11 años, descubrió que su familia había sido asesinada. Desesperada, Terry Jo escapó en una pequeña balsa y quedó sola en el océano sin agua ni comida. Durante casi 4 días, soportó el sol abrasador, las olas y el hambre, hasta que fue rescatada por un barco de carga. Se descubrió que el capitán del yate había apenas asesinado a su familia para cobrar el seguro, y Terry Jo fue la única sobreviviente. Su testimonio permitió que se conociera la verdad, y el capitán se suicidó en prisión antes de enfrentar justicia. ¿Conocías esta increíble historia de supervivencia? Este hombre desapareció en un vuelo y su historia sigue siendo un misterio. Glenn Miller fue uno de los músicos más populares en los años 40 y líder de una famosa orquesta de jazz. En 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, Miller se dirigía a París para tocar para las tropas, pero nunca llegó. Su avión desapareció sobre el Canal de la Mancha y jamás se encontraron rastros de él ni de los otros pasajeros. La noticia causó conmoción y pronto comenzaron a circular teorías sobre lo que pudo haber pasado. Algunos creen que el avión fue derribado accidentalmente por las fuerzas aliadas. Otros piensan que había algo más secreto detrás de su desaparición. Incluso hay teorías de un encubrimiento militar, pero el caso sigue sin resolverse. El misterio de la desaparición de Glenn Miller dejó un vacío en el mundo de la música. ¿Tú conocías este caso? ¿Qué crees que le pasó a Glenn Miller? ¿Te imaginas dejar todo para explorar el universo? Aquí te cuento de Granger Taylor, el hombre que desapareció buscando vida alienígena y nunca regresó. En 1978, Granger Taylor, un mecánico de 32 años de Canadá, dejó una extraña nota a su familia. Me voy en un viaje intergaláctico. Volveré en 42 meses. Luego desapareció. Granger era un genio autodidacta. Reparaba motores y construyó una réplica de una nave espacial en su patio. Su obsesión por los ovnis lo llevó a estudiar cada teoría sobre vida extraterrestre. Con la nota en mano, su familia esperaba su regreso, pero nunca volvió. Años después, investigadores encontraron restos metálicos en el bosque y algunos creen que pertenecen a una explosión. Otros piensan que Granger logró su viaje intergaláctico. La historia de Granger sigue siendo un misterio sin resolver, fascinando a todos los que la descubren. ¿Tú crees que Granger se fue realmente con los extraterrestres? ¿Cómo desapareció un paracaidista experto en el océano sin dejar rastro? Aquí te cuento la historia de Michael Larsen. En 1987, Michael Larsen, un paracaidista con años de experiencia, planeó un salto increíble. Lanzarse desde un avión sobre el océano Atlántico y llegar a un barco en medio del mar. Con un equipo de comunicación y flotación, Michael estaba preparado. Realizó el salto perfectamente, pero al tocar el agua, algo extraño pasó. Al instante, su radio quedó en silencio y la Guardia Costera comenzó una búsqueda. A pesar de sus preparativos, nunca se recibió una señal de auxilio de su equipo. Días de búsqueda no dieron resultados. Larsen y su equipo parecieron esfumarse en el océano, dejando a todos sin respuestas. ¿Qué crees que ocurrió con Michael Larsen? ¿Fue un error de equipo o algo más sucedió en el océano? ¿Sabías que un hombre sobrevivió a 2 bombas atómicas? Sí, 2. Aquí te cuento su increíble historia. En agosto de 1945, Tsutomu Yamaguchi estaba en Hiroshima cuando la primera bomba atómica cayó sobre la ciudad. A solo 3 kilómetros del epicentro, Yamaguchi sobrevivió milagrosamente. Con quemaduras graves y aturdido, Yamaguchi regresó a su ciudad natal, Nagasaki, para estar con su familia. Pero solo 3 días después, el 9 de agosto, una segunda bomba atómica golpeó y él volvió a sobrevivir. Tsutomu Yamaguchi vivió hasta los 93 años, convirtiéndose en una de las pocas personas que experimentaron 2 ataques nucleares y vivieron para contarlo. Una historia de resistencia ante lo imposible. ¿Conocías esta increíble historia de supervivencia? Déjame saber en los comentarios.